A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y bien. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a platicar sobre el tema que en realidad nos ha ocupado durante los últimos meses, pero ante la aprobación que se da de este acuerdo técnico, por llamarle de esa forma, entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, vamos a platicar sobre él y vamos a tratar de buscar respuestas. Sinceramente, ¿en qué le afecta a usted de manera directa este tipo de acuerdo? ¿Se busca y realmente se encuentra a través de este acuerdo una solución a los problemas que tenemos de dinero en el país? Vamos a tratar de abordar una serie de aristas donde nos permita a todos tratar de conocer y tener un poquito más claro el panorama. Se habla que de algunos de los proyectos que están o que han sido presentados, algunos no favorecen en nada a la población costarricense, pero que tampoco vienen a solucionar un problema. Han dicho algunas personas en el tema fiscal. Pues en fin, aquí están dos expertos en este tema con quienes vamos a compartir y a tratar de conocer lo más que se pueda de este acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Quiero agradecer la presencia aquí en Sin Rodeos de ambos economistas, el señor Eli Feinstein y don José Joaquín Fernández. Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir aquí con José Joaquín, ex compañero de la universidad, ex compañero de luchas también en la Asociación Nacional de Fomento Económico, así que muy complacido. Don José Joaquín. Igualmente, muchas gracias, buenas noches y es un placer igual estar aquí con él y con usted nuevamente. No, muchísimas gracias y aquí vamos a entrar de una vez en materia para ganarle algunos minutos al tiempo. Don Eli, ¿cuál es el contenido de este acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, básicamente, Isabel, es un paquete de impuestos acompañado de algunas medidas que pretenden ser de contención del gasto público, donde el principal componente sería la ley de empleo público, que para que rinda efectos debería cumplir con ciertos criterios que es muy difícil que en la Asamblea Legislativa se vayan a cumplir. Entre ellos, que el proyecto no permita el aumento salarial inmediato de los funcionarios que hoy tienen salarios relativamente bajos, porque implicaría un crecimiento del gasto público en el corto plazo. Que no se permitan nuevas convenciones colectivas, porque lo que se pretende con empleo público es que los funcionarios tengan un salario razonable, un salario decente, que no necesite ser complementado por pluses que crecen de manera descontrolada. Si usted permite nuevas convenciones colectivas, en 3 años vuelve a tener una situación como la de hoy, con un agravante. Hoy los salarios base de los funcionarios son bajos y se complementan con estos pluses salariales. Una vez que se apruebe el salario global, pasarían a ser salarios base razonables, altos, y si eso se complementa con pluses salariales, sería una catástrofe económica para el país. Entonces ese sería un segundo criterio. El tercero es que los funcionarios que ya tienen salarios que superan lo que correspondería a su salario global, se les congele el salario, no se les quita nada porque la Sala Cuarta ha dicho que no se puede, pero que no se permita el crecimiento adicional de esos salarios que ya están por encima de lo que sería el salario que les corresponde. Sin esos criterios, y es muy probable, bueno, el cuarto criterio sería que esto sea de aplicación para todo el sector público, y ya estamos viendo cómo los diputados están empezando a echarle agua a ese proyecto. Aparte de eso, las otras medidas que tienen que ver con contención del gasto son reiteraciones de cosas que ya nos habían prometido y que ya están aprobadas en la ley. Se habla del cumplimiento de la regla fiscal. Bueno, esto es algo que data de la reforma fiscal del 2018, que nunca se cumplió.
El día de ayer un medio de circulación nacional revelaba que la Contraloría General de la República rechazó los presupuestos de 119 instituciones porque contenían aumentos salariales superiores a los que permite la regla fiscal. Es decir, la promesa de contención del gasto se quedó en el aire, ¿verdad? Entonces ahora nos reiteran esa promesa de que eso se va a cumplir. Por lo tanto, al final con lo que terminamos es con nuevos impuestos. El impuesto, la renta global, que podría ser una buena cosa, la forma en que se la presentó el Poder Ejecutivo realmente se va a transformar en un aumento solapado pero brutal de impuestos, ¿verdad? El cambio en los impuestos de las casas de lujo también se convierte en un aumento brutal, un aumento en la base donde personas con casas humildes pero con terrenos grandes podrían terminar pagando el impuesto para las casas de lujo, de manera que con lo que terminamos es con un paquete de impuestos que va a tener un efecto recesivo sobre la economía, que envía señales negativas, que dice este no es un país atractivo para invertir, y entonces vamos a seguir con alto desempleo, alta pobreza y los mismos problemas de los cuales no logramos salir. Don José Joaquín, ¿cuáles son las implicaciones digamos que con este acuerdo a corto y mediano plazo? Bueno, primero sí quisiera partir con la pregunta se asume de que este acuerdo es bueno o que es necesario llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo en ese sentido yo discrepo de que este acuerdo con el Fondo Monetario sea necesario. Creo que los límites de endeudamiento en que ha llegado el país son más que suficientes. No podemos seguir endeudándonos y, como bien decía Eli, y como se lo comentaba yo temprano, el problema de que el gobierno solamente basa su contención del gasto en promesas de lo que va a hacer. Pero si vemos los hechos, digamos, si vemos los últimos 2 años de lo que ha hecho este gobierno, ha estado planteando crecimientos en el presupuesto de la República que ya llegan a más de un 20% desde que asumió este gobierno. El presupuesto para el año 2021 tuvo un crecimiento del 4%, con una inflación que ni siquiera llegaba al 1%. Entonces vemos que en realidad, es decir, a la hora de los hechos, el gobierno no cumple o no se comporta como alguien que realmente quiere contener el gasto público. Entonces, en este sentido, lo que vemos es precisamente un paquete de nuevos impuestos. Yo estoy en contra de mayores impuestos. No creo que se trate de buscar cuál es el mejor impuesto o a dónde se deba cobrar. Como lo he manifestado en varios de los comentarios que he hecho, mayores impuestos significa para el productor mayores costos de producción, y mayores costos de producción significan menos crecimiento económico, menos productividad y mayores tasas de desempleo. Desde el punto de vista del trabajador, mayores impuestos significan que su capacidad de poder adquirir bienes y servicios se reduce, es decir, se empobrece, ¿verdad? Entonces, es decir, tomando esto en cuenta, la aprobación de este paquete, de este plan con el Fondo Monetario Internacional, lo que vendría a significar sería aumentar el nivel de endeudamiento público del país con una promesa de contención del gasto que probablemente no se cumpla y con mayores impuestos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, comparto un poco lo que dice Eli, que efectivamente lo que vamos a tener es más bien es un deterioro de la situación económica en la que ya nos encontramos. Definitivamente, una de las cosas que llama la atención y que quizás quiero tener y poner muy, muy en claro es que cuando se hace la pregunta de cuál es el contenido de este acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, no se está diciendo que está bien ni que está mal. Simplemente necesitamos, porque este es un programa que trata y busca de darle a la gente toda la información posible, y entonces estamos buscando respuestas a esas preguntas que hoy nos hacemos todos. Entonces, aquí no es ni favorecer ni decir se está a favor ni se está en contra, porque siempre decimos que, al menos como profesional de la comunicación, siempre procuro poner los temas sobre la mesa, y la gente, que son los televidentes que amablemente nos siguen, son quienes deciden qué opinión
generan por sí mismos, para que todos tengamos claro ese panorama. Entonces aquí yo quisiera saber, bueno, don Eli ha dado varios puntos al inicio de esta conversación o de este diálogo donde podemos decir, y dentro de un momentito vamos a entrar más en lo profundo, pero yo sí quisiera saber, además de esos puntos que se está poniendo, ¿qué implicaciones? Porque ya sabemos que están diciendo que es un paquete, ustedes lo presentan como un paquete de nuevos impuestos, pero ¿qué implicaciones? Porque aquí lo importante es, a cada costarricense, a esa jefa, ¿verdad?, de hogar, a ese campesino, a esa persona que trabaja el día a día para comer, además, sumémosle más de 1 millón de personas desempleadas en el país, ¿cómo esto va a impactar sus vidas? Digamos, quizás ahí para conocer las implicaciones que tiene este acuerdo y si se logra concretar, porque esto es como la presentación de un documento que ahora tiene que llegar y tiene que valorarse y que se le da un plazo X y habría que ver qué va a salir de la Asamblea Legislativa también. Don Eli. Bueno, tiene implicaciones serias para prácticamente todo el mundo. En primer lugar, y aquí hay que empezar a desmenuzar el paquete negociado con el Fondo Monetario Internacional en sus componentes. El proyecto de renta global, básicamente de lo que se trata la renta global es de decir, cuando una persona tiene diferentes fuentes de ingreso, una persona puede ser asalariada y en su tiempo libre puede hacer consultorías y entonces se gana honorarios o por servicios profesionales. Puede ser que tenga ahorros de los cuales obtiene intereses, puede ser que tenga propiedades de alquiler, entonces obtiene ingresos por alquiler, ¿verdad? Hoy en día en Costa Rica, cada una de esas fuentes de ingreso tiene un impuesto diferente. Y esto implica que hay que hacer 4 o 5 declaraciones de impuestos diferentes, le quita mucho tiempo al contribuyente, pero también empieza a enviar señales distorsionadoras en la economía, porque los títulos, la inversión en títulos del Banco Popular solo paga un 7,5%. La inversión en títulos de otras entidades, otros emisores, paga un 15%. Entonces empieza a desviar la demanda de estos títulos hacia los del Banco Popular, no por ventajas de mercado, sino por una ventaja injustamente otorgada en una ley, ¿verdad? Entonces, el propósito de la renta global es que todas las fuentes de ingreso de una misma persona se tasen al mismo nivel, o sea, se graben con la misma tasa de impuestos. Entonces, se suman todos los ingresos y de acuerdo a sus ingresos se le cobran los impuestos. En los países donde esto funciona, lo que se ha hecho es decir, ok, vamos a cobrarle el impuesto a las personas, sobre todo porque las personas son dueñas de las empresas, y vamos a bajarle el impuesto a las empresas para que sea atractivo invertir en el país. Bueno, en la propuesta del gobierno, primero, no es una renta global real, sino que es una renta, lo llaman dual, lo cual quiere decir que ciertos ingresos van a seguir teniendo un tratamiento diferente, y eso mata el propósito de la renta global, pero además a las empresas se les mantienen los impuestos muy altos, y entonces lo que están es disfrazando de renta global una subida brutal de impuestos. O sea, ¿verdad? Que pensar en una prioridad para el país como es la reactivación económica ante este tipo de decisiones está un poco lejos de verse en Costa Rica, don José Joaquín, con este tipo de decisiones. Pues sí, y un poquito para continuar con la idea que estaba mencionando Eli, en esta cuestión, digamos, en la estructura actual, y pensando en lo que usted estaba hablando, ¿sí?, de esto, en cómo perjudica a las personas que están viendo este programa. En este momento, las personas que ganan, que tienen un salario superior a 840,000 colones, están exonerados del impuesto sobre la renta. Con la renta global, el monto global anual sería de 8,200,000, si mal no recuerdo. Pero el punto es que, entonces, si usted divide eso entre 12, cualquier persona que gane ahora, en este momento, un salario superior a 600,000 colones, vendría a sufrir impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, la base sobre la cual se está trabajando, digamos, en este momento, el impuesto sobre la renta vendría prácticamente a estar siendo reducida. Entonces, eso significa... Lo cual mata el argumento del gobierno de que es un impuesto progresivo. Ellos dicen que es un impuesto progresivo porque entre mayor es el nivel de ingreso, mayor es la tasa del impuesto que uno paga, pero la realidad es que están ampliando la base abajo. Exacto. Entonces, perdón por la interrupción. No, tranquilos, es importante la aclaración y yo creo que eso se trata. De eso se trata en este espacio, aprender todos y compartir todos la información. En ese sentido, esta parte sí perjudica, digamos,
a los sectores. A los trabajadores, a los asalariados. Y es que aquí es donde nosotros nos preguntamos, pues, porque hay personas que, o sea, se dice, y la gran incógnita que nos hacemos todos es cuando durante años, o sea, meses, este último gobierno nos ha dicho, no, después del paquete fiscal no más impuestos, no vienen más impuestos. Sin embargo, con algunas medidas se han disfrazado los impuestos, pero siempre seguimos con más impuestos. Porque cuando se habla de incrementar el IVA, dice, hizo un desorden con este tema, y después se dice, no se va, entonces no se toca. Cuando se habla de las transacciones bancarias, entonces se hace, otra vez se genera ese ruido, entonces no se toca. Sin embargo, ahora cuando se habla de las casas, y quiero tomar en cuenta esos puntos, que se habla del impuesto a las casas de lujo, hay quienes dicen que no se está cobrando ni siquiera el que hay. O sea, los impuestos que tienen las casas de lujo, que ya lo tienen, ni siquiera se está cobrando. Entonces, ahora, algunas de las personas que estuvieron presentes en las mesas de diálogo dicen que se sienten traicionadas porque no fue lo que se decidió en las mesas de diálogo en cuanto a lo que es la renta global dual, ni tampoco el impuesto a las casas de lujo, porque bien acotaba don Eli con el tema de que si usted tiene una finca y tiene una casita, no tiene que ser una casa de lujo, pero si la finca tiene X valor, más de los 150 millones, ya es su casa, aunque sea un ranchito, está contemplado como una casa de lujo y tiene que pagar de esa forma. Es un efecto, perdón, similar al que comentábamos con el tema de la renta global. Hoy en día, cualquier vivienda con un valor mayor a más o menos 133 millones de colones tiene que pagar el impuesto de las viviendas de lujo. Sin embargo, lo que se dice es, ok, si la vivienda vale 133 millones o más, hay que sumarle el valor del terreno y cualquier otra facilidad o amenidad que pueda tener, piscina, rancho, etcétera, el valor de todo sobre eso va a pagar. Se cambia y se dice que ahora va a ser viviendas de más de 150 millones de colones. Entonces la gente dice, mira, están en realidad castigando a los más ricos. Claro. Pero no, ahora es 150 millones el valor total de la propiedad. Es decir, la casa y el terreno, más todo lo que tenga ese terreno. Y entonces perfectamente se puede dar el caso de que usted tenga una casa pequeña, no de lujo, en una zona donde la tierra tiene un valor alto y tiene una finca grande. Y entonces el valor de la tierra es mucho mayor que el valor de la casa y usted va a tener que pagar. Y este es un impuesto que es muy complicado, Isabel, porque no grava los ingresos de las personas, grava lo que las personas tienen, la propiedad de la persona. Y puede ser que, como yo conozco casos, ¿verdad?, que usted vive en una propiedad que ha sido de su familia desde hace 75 o 100 años, que usted no tiene los ingresos para pagar ese impuesto, ¿verdad? Entonces, no le están grabando lo que usted genera, sino lo que usted ya tiene. Pero lo que usted ya tiene se supone que lo adquirió por su trabajo, o el trabajo de sus papás, o el trabajo de sus abuelos, porque lo heredó, pero cuando trabajaron y adquirieron esa riqueza, pagaron los impuestos en su momento, ¿verdad? Entonces es un impuesto doblemente confiscatorio, con el cual van a terminar pagando impuestos campesinos que tienen tal vez una casita de 75 o 60 metros cuadrados, pero que tienen una finca de 10 hectáreas donde siembran arroz, frijoles, yuca o lo que sea, ¿verdad? Pero tienen 10 hectáreas y esas 10 hectáreas valen más de los 300 millones de colones. Perdón, de los 150 millones de colones. Entonces es un impuesto muy grosero que va a golpear a muchísima gente. No es cierto que es un impuesto que va dirigido a los ricos. Y refiriéndome a la consulta que usted decía, el impuesto actual a las viviendas de lujo está recaudando más o menos unos 12 mil millones de colones, unos 7 millones de dólares al año. Eso es menos de una cuarta parte de lo que el gobierno preveía que se iba a recaudar cuando se aprobó este impuesto. Y entonces ahora pretenden que con el nuevo impuesto se va a recaudar 12 veces lo que se está recaudando hoy en día. Entonces es muy probable que aun si se aprobara ese impuesto, la recaudación vaya a ser mucho más baja de lo que el gobierno le vendió al Fondo Monetario Internacional. Entonces yo quisiera ver qué va a decir el Fondo Monetario cuando le digan, mire, el rendimiento de ese impuesto no es lo que le prometí, sino que es la cuarta parte de lo que le prometí. Porque entonces no logramos cumplir las metas de ajuste fiscal que el gobierno comprometió. Don José Joaquín, ¿este acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional es la única solución que tenemos los costarricenses? A mi juicio no. Es decir, como le dije al puro principio,
la opción del gobierno es que necesitamos endeudarnos y necesitamos hacer el ajuste fiscal vía promesas de reducción de gasto y aumento de los impuestos. Lo que yo he venido diciendo es que todo el ajuste debe hacerse vía reducción del gasto público. Por ejemplo, dentro de este paquete, paquete tributario que está contemplado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera recaudar más de 1 punto y resto como porcentaje del PIB. Pero, por ejemplo, hay otras partidas en las cuales, por ejemplo, representan más del 3% del PIB, lo que tienen que ver con pensiones con cargo al presupuesto de la República. Eso es un gasto que viene creciendo año con año y es necesario ponerle un alto a ese crecimiento. Es necesario reformar los sistemas de pensiones con cargo al presupuesto y eventualmente sustituirlos con un régimen de capitalización individual. Claro, esta solución no va a ser que usted hace una reforma hoy y ya mañana tiene solucionado el problema o tiene una reducción del 3% del PIB, sino que va a ser una solución de largo plazo, pero es necesario hacerla. Es una opción ante las medidas de mayores impuestos. Otra solución que se puede plantear, que es un tema delicado, pero es importante discutirlo, me parece que es el tema del Fondo para la Educación Superior, que representa 1.5% del PIB. Para este año son más o menos 524 mil millones de colones. Es decir, el 50% de los estudiantes que asisten a las universidades estatales pertenecen al 40% más rico de la población costarricense. Es decir, las universidades estatales deterioran la distribución del ingreso. Y entonces, ¿por qué no eliminar el FES, que representa 1.5% del PIB? Si representa más de lo que el gobierno espera recaudar con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sustituir el FES con cobro de matrícula. Las universidades estatales están suficientemente grandes, tienen suficiente prestigio y no habría ningún problema de que empiecen a financiarse a través de cobro de la matrícula. Otra opción, digamos ya para no abusar del tiempo, es más bien plantear una reducción de los impuestos. Esto se conoce en economía como el efecto de la curva de Laffer. Y es que se dice, si los impuestos son muy altos y usted los reduce, la consecuencia es que usted va a tener un incremento en la recaudación fiscal. Y este incremento se va a deber, por un lado, porque aumenta la producción, es decir, se reducen los impuestos, hay una reactivación económica debido a esa reducción de los impuestos, y esto se traduce en mayor recaudación fiscal. Por otro lado, si los impuestos son más bajos, entonces la gente tiene voluntariamente la intención de pagar los impuestos. Es decir, se reduce la evasión de manera voluntaria. En vez de estar pensando en un sistema policial para evitar el contrabando, es mejor reducir los impuestos y que la gente tenga el incentivo voluntario de pagar antes de correr el riesgo de ser pescado. Deja este gobierno en alguna medida, porque si este acuerdo llega a buen puerto y que se haga todas las negociaciones y salgan adelante los diputados con los proyectos y todo lo que se está proponiendo para este acuerdo, ¿deja en alguna medida este gobierno amarrado al que viene en el 2022? ¿O el gobierno que viene en el 2022 puede decir, señores, aquí borrón y cuenta nueva, y nosotros vamos a trabajar diferente? Bueno, lo que se apruebe tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Se convertiría en ley de la República, ¿verdad? No basta con aprobar el crédito del Fondo Monetario Internacional. Esto viene siendo un poco como el ingreso a la OCDE o la aprobación del TLC. Una cosa es decir, qué bonito, queremos ser miembros de la OCDE, o qué bonito, queremos tener el TLC con Estados Unidos y todos los demás países, y otra cosa es la agenda de implementación, ¿verdad? Bueno, el acuerdo con el fondo, básicamente lo que dice es, ok, hay un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a prestar 1.750 millones de dólares en los próximos 3 años. Pero para que el fondo nos preste ese dinero, porque no es un único desembolso, el fondo lo iría desembolsando de a poquitos, ¿verdad? Y para desembolsarlo va a venir al país cada 3 meses a validar que el país está avanzando en el cumplimiento de aquello a lo que se comprometió.
es decir, la agenda de implementación. ¿Qué es la agenda de implementación? El proyecto de ley de renta dual, el proyecto de ley de los impuestos a la lotería, el proyecto de los impuestos a las viviendas de lujo, que ya no están de lujo, el ¿Y qué proyecto pasa si de eso empleo no se público. concreta, don Eli? Bueno, si eso no se concreta, el Fondo Monetario probablemente al segundo desembolso va a decir, señores, no va a haber segundo desembolso. Y si no hay segundo desembolso, la señal que se le envía a los mercados internacionales es de un país que compromete su palabra y no la cumple. Y eso provocará una desbandada de inversionistas, una subida brutal de las tasas de interés. El costo del gobierno el costo para el gobierno de financiar su actividad del día a día, que es deficitaria, crecería enormemente, con lo cual eventualmente el gobierno no alcanza la plata, ya sea para pagar salarios, ya sea para los programas de ayuda social. Ya vimos que el año pasado, 2020, el gobierno lo que hizo para maquillar las cifras del déficit fiscal fue recortar en un 38% la inversión en infraestructura, la inversión en bienes de capital. Bueno, eso es terrible porque compromete la posibilidad, el potencial de crecimiento de la economía a futuro. Pero ¿qué hacemos? Siguen subiendo los salarios, sigue subiendo el gasto corriente. Es decir, nos están pidiendo cada vez más impuestos para seguir pagando salarios desorbitados, porque Costa Rica es el país de toda la OCDE que más destina de la recaudación del gobierno, el que más destina al pago de la planilla. De hecho, el 50% del gasto público en Costa Rica es salarios. El promedio de la OCDE es 25%, es decir, la mitad de lo de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro que lo que ahora se acuerde compromete al siguiente gobierno, ¿verdad? El siguiente gobierno podría decir, yo no estoy de acuerdo con eso, tendría que modificar las leyes y tendría que conseguir acuerdo en la Asamblea Legislativa para lograrlo. Entonces, lo que ahora se acuerde compromete al siguiente gobierno. Pero aquí lo importante no es el siguiente gobierno, aquí lo importante es la población costarricense. Si se aprueba lo que el gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional, tal cual, lo que va a pasar es que van a empobrecer más a la población costarricense para poder seguir manteniendo una planilla estatal absolutamente desorbitada, ¿verdad? Un aparato estatal que ha crecido sin control y que entonces hace que el gasto público no sea sostenible y además con la magnitud del ajuste que se ha prometido no se puede reducir el nivel del endeudamiento del gobierno. Se puede eliminar el déficit fiscal, por lo menos el déficit primario, pero no se puede, por lo menos en el corto plazo, empezar a disminuir el endeudamiento. Entonces, no resolvimos el problema de fondo. ¿Por qué dice, don José Joaquín, usted que ha estado un poco cercano al tema del Fondo Monetario Internacional y que sé que maneja muy bien esa línea, ¿por qué dice la negociadora en jefe que a 5 meses de estar aprobados todos los componentes del acuerdo, o sea, que hay que esperar 5 meses para que se apruebe esto para ver qué va a pasar? O sea, ¿eso es normal o es por ser Costa Rica que están tomando esa medida de 5 meses? No, es un poco como lo que decía Eli, es decir, es un préstamo y el Fondo Monetario Internacional necesita garantizarse que se le va a pagar. Entonces, bueno, estas son las condiciones y entonces el plazo es ahí dependiendo, eso no es fijo. Entonces, en este caso estoy diciendo 5 meses para ver si efectivamente se están cumpliendo con los acuerdos que se dijo. Sin embargo, es importante, ahora que Eli estaba hablando de que de la confianza que genera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estoy de acuerdo de que es necesario generar esta confianza para atraer inversionistas, para que la gente empiece a invertir, pero mi punto es que no es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario para dar esa garantía. Es decir, si el gobierno tomara acuerdos, por ejemplo, de rompimiento y de monopolios públicos, enfrentara el crecimiento de los salarios, que para eso no se requiere una ley de empleo público. Basta simplemente con pasar una ley donde se elimina el crecimiento automático, las anualidades y cualquier privilegio que incremente los salarios. Con medidas como esas se le puede dar estabilidad o confianza al inversionista de que las cosas en Costa Rica pueden mejorar, ¿verdad? Entonces,
necesitamos generar esa confianza, pero para mí no tiene que ser a través del fondo. Realmente tomemos las medidas que son pertinentes. Reducción de la planilla en el sector público, congelamiento del crecimiento de los salarios, inclusive reducción, volver al tema de la privatización de empresas públicas para poder pagar deuda. Yo había propuesto, y esta no es una propuesta nueva, es una propuesta que se hizo allá a principios de los 90, cuando cayó pues el muro de Berlín, que muchos países tuvieron que privatizar sus empresas. Bueno, otorguemos que vendamos el 51% de los activos de las empresas públicas al mejor postor y el 49% restante distribuyámoslo entre toda la población costarricense. Entonces, en vez de darle un bono proteger, démosles acciones de las empresas públicas para que las personas decidan qué hacer. Entonces estamos generando, es decir, el punto es cómo podemos generar esta confianza y cómo podemos resolver el problema fiscal con alternativas que no sea con el Fondo Monetario Internacional, que no implique mayor endeudamiento, que no implique mayores impuestos, ¿verdad? Entonces hay que buscar estas opciones, pero sí el Fondo Monetario necesita un plazo para confirmar si estas cosas se están dando, pero mi punto es que busquemos alternativas. Se habla de que el fondo va a entregar estos 1.750 millones de dólares en 3 diferentes tractos, que los intereses va a estar como en un 3,5%, que va a tener que pasar por la Asamblea para aprobarse cada una de estas cosas para poder salir. Todo esta serie de cosas y de pequeños detalles que nosotros vemos en esta negociación o en este acuerdo, todavía no tenemos como muy claro en esas líneas en qué se va a invertir ese dinero. Algunos dicen que para pasar deuda cara, deuda barata, pero tampoco se ha tomado como la decisión, no se ha dicho, vea, este dinero es para esto específicamente, porque también pueden decir que es para la pandemia, o sea, de momento no existe claridad en qué se va a invertir ese dinero. ¿Conocen ustedes, que son economistas y que manejan un poco más de información, existe claridad hacia dónde va este crédito de 1.750 millones de dólares? Absolutamente, absolutamente. Lo que no existe es claridad en la comunicación del gobierno. Las necesidades de financiamiento del gobierno el próximo año para cubrir el déficit fiscal que se proyecta, o este año y el próximo año, el déficit fiscal que se proyecta, más los vencimientos de la deuda que tiene que hacerle frente el gobierno, cada uno de los 2 años estamos hablando de 12, 14 o 15 mil millones de dólares. Eso es lo que tiene que financiar cada año el gobierno de Costa Rica. Y entonces, estos 1.750 millones de dólares, para empezar, son un 10% de lo que se necesita en un año, pero se van a desembolsar a lo largo de 3 años. Entonces estamos hablando de que es el 3-4% de lo que se necesita cada año. No estamos resolviendo el problema con ese dinero. Y el dinero se va a utilizar para sostener la operación del gobierno. Exacto. Mentira que se va a utilizar para canjear deuda cara por deuda barata. Es simple y sencillamente evitar tener que ir a los mercados a emitir bonos con tasas de interés más altas. Porque si tenemos este endeudamiento, no necesitamos emitir 1.750 millones de dólares a tasas del 8 o el 10%, porque tenemos esto a tasas del 3%. Pero entonces no es un canje de deuda existente, es un canje imaginario de deuda futura, que no voy a adquirir a 8% porque la voy a adquirir al 3,5%. Ese dinero va a mantener la operación deficitaria del gobierno de Costa Rica, porque mientras no se recorte el gasto, mientras no se equilibre esa brecha que existe entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno, que son mucho más altos, mientras no se equilibre eso, el dinero simple y sencillamente va para tapar esa brecha, es decir, para sostener el gasto público. Y por eso, a ver, yo estoy de acuerdo con José Joaquín en cuanto a que las reformas que hay que hacer las tenemos que hacer nosotros como costarricenses. En teoría no es necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es estrictamente necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, tengo una pequeña diferencia de opinión, porque no es un asunto de que no se necesita. Si Costa Rica demostrara que puede hacer las reformas que necesita hacer,
sin el Fondo Monetario, entonces no sería necesario ir al Fondo Monetario Internacional. Pero seamos realistas, en los últimos 20 años, las grandes reformas que se han aprobado en este país, ¿por qué se han aprobado? Porque han venido impuestas desde afuera. El TLC nos obligó a abrir el mercado de telecomunicaciones, nos obligó a abrir el mercado de seguros, la OCDE nos obligó a ciertas cosas que no nos gustan algunas, otras puede ser que sí, pero ha venido de afuera. Los costarricenses hemos proyectado al mundo una absoluta incapacidad de nosotros mismos ponernos de acuerdo y tomar ciertas decisiones para el beneficio de nosotros mismos. Y entonces hoy los mercados internacionales han perdido confianza en Costa Rica y esa es la confianza que se supone que le viene a dar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no son los 1.750 millones de dólares, es el hecho de que el fondo no nos va a dar 1.750 millones de dólares, nos lo va a dar en abonos. En 3 abonos. Yo no estoy seguro si son 3 abonos. Supuestamente hay quienes dicen que son 3 tractos en que los van a entregar. Anuales. Yo no sé si serán tractos semestrales, no estoy seguro, bueno, no sé, ¿verdad? se hablan de 3. Pero lo que sí es cierto es que el Fondo Monetario va a estar verificando el cumplimiento de Costa Rica para dar el siguiente desembolso. Y entonces ahí eso es lo que hace que los mercados digan, bueno, este país se comprometió con el fondo y entonces seguramente va a seguir cumpliendo. Yo no estoy tan seguro de que vamos a seguir cumpliendo. Dicen que esto lo más que los 1.750 millones es el tema de que mejora la calificación de Costa Rica ante, bueno, valga la redundancia, las calificadoras de riesgo, y que Costa Rica entonces podría solicitar más créditos. Entonces, muchos se han preguntado si este acuerdo con el fondo es como tratar de conseguir un bono adicional o una libertad adicional para seguir endeudando a Costa Rica. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, se mencionaron muchas cosas, a ver cuál retomo. Primero, es importante este tema de la confianza, que me parece que es muy importante entender cómo le podemos dar confianza para que el país realmente surja, ¿verdad? Sí, pues resurja porque tenemos tasas de desempleo altísimas, etcétera. Sí, impresionante. Debemos resolver este problema y para eso necesitamos dar confianza al inversionista. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viniera a generar realmente esos cambios que el país necesita para realmente reactivarse, yo diría, bueno, no estoy de acuerdo con el endeudamiento, no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no estoy de acuerdo con la parte de mayores impuestos, pero dado que implica ciertas reformas que pueden garantizar el crecimiento económico, yo estaría de acuerdo. Es un muy buen punto. Pero sin embargo, no estamos viendo esos cambios. No los estamos viendo y es donde yo digo, más bien es peor llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque se puede más bien complicar las cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que Eli había mencionado pues al puro principio, inclusive lo mencioné en uno de mis artículos en El Financiero, que más bien la ley de empleo público lo que viene a hacer es a legitimar las convenciones colectivas. Bueno, entonces ya no es como ahora que, por ejemplo, usted puede plantear recursos ante la Sala Cuarta para reducirlos, eliminarlos, se puede negociar. No, ya una vez aprobada la ley, todo eso queda aprobado y no hay nada que garantice que no van a haber nuevas convenciones colectivas. Que se vaya a modificar. Que se vaya a modificar. Y hemos visto que en estos meses se han estado planteando nuevas convenciones colectivas y el Poder Ejecutivo no se ha opuesto a ellas. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el gobierno a que tiene realmente intención de contener el gasto público y que no va a utilizar estos recursos más bien para poder patear la bola o para poder generar un ambiente político favorable para sus intenciones, tomando en cuenta la campaña de febrero del 2022? ¿Y qué opinión les merece a ustedes que hoy en horas de la tarde el diputado Víctor Morales Mora mete una moción que fue aprobada por Liberación, el PUD Restauración, el PAC, para sacar a los empleados del ICE, del INSS y de los bancos de la Ley de Empleo Público, de la Ley Marco de Empleo Público? Bueno, precisamente lo que yo le decía anteriormente. Yo quiero escucharlos. La Ley de Empleo Público, dentro de la propuesta del gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional, la Ley de Empleo Público es el principal elemento.
porque cuando desarmamos la propuesta en todos sus componentes, este es el componente que se supone que tiene un mayor rendimiento al cabo de 3 o 4 años, ¿verdad? Pero se supone que es una ley de empleo público que evita precisamente esas cosas. Y entonces lo que estamos viendo es al principal diputado de la fracción del gobierno, que incluso fue ministro de la presidencia del actual gobierno, proponiendo echarle agua a la sopa, es decir, diluir el efecto, diluir el impacto de la ley de empleo público. Y por eso yo decía en mi primera intervención, yo no creo que la ley de empleo público que va a salir de la Asamblea Legislativa va a cumplir con las expectativas de reducir el gasto público. Por el contrario, ya estamos viendo, me decía hoy una compañera, le están metiendo más huecos que a un colador. Eso es lo que lamentablemente pareciera que van a terminar aprobando. Sí, y además el problema de la ley de empleo público es que, y en palabras de la misma ministra de Planificación, ella misma dice, vamos a reconocer todos los derechos adquiridos, es decir, no se le va a reducir el salario a nadie. Pero por otro lado dice que la ley viene a cumplir el mandato constitucional de igual trabajo, igual salario. ¿Qué implica eso? Que lo que está diciendo es que si hay diferencias salariales, a los que ganan más no se les va a bajar el salario para equipararlos con los más bajos. Lo que está diciendo es que a los más bajitos se les va a subir el salario para equipararlos. Entonces, aquí estamos viendo que la misma propuesta implica un aumento en el gasto público, un aumento en la planilla. Entonces, y como dijimos pues anteriormente, tampoco es que elimina la posibilidad de nuevas convenciones colectivas. Entonces es peor el asunto. Y tampoco habla de un congelamiento de la planilla, que por cierto, estuve viendo que el gobierno habla de congelamiento, pero no habla de una cifra de reducción de empleo público. Es decir, si el gobierno realmente congelara la planilla y no sustituyera a aquellos empleados que abandonan el cargo, ya sea porque renuncian, se pensionan o deciden irse para la casa. Según me contaba un exministro de Hacienda, aunque esta cifra puede ser menos en este año, habría que hacer la investigación, pero en todo caso él hablaba de una reducción voluntaria en la planilla entre un 5 y un 8% anual. Si el gobierno realmente congelara la planilla y no sustituyera, ¿verdad?, estos cargos, podríamos tener una reducción entre un 23 y un 32% en un plazo de 5 años, sin despedir a nadie, Lo que pasa es que el gobierno habla de congelamiento con excepciones. Entonces ya las excepciones, ¿verdad? Como por ya ejemplo... abren el portillo. Como en el presupuesto para el 2021, que supuestamente están congeladas, pero había la excepción en el Ministerio de Educación Pública, entonces la planilla siempre se incrementa. Entonces tenemos ahí un problema también de compromiso de parte del gobierno. Pero lo que yo quiero insistir es que hay alternativas como esta. Podemos realmente congelar el gasto público, podemos congelar la planilla en el sector público, no reemplazar a las que abandonan, y podemos tener una reducción significativa en un plazo de 4 o 5 años. Ok, ¿este acuerdo es una herramienta para bajar la deuda o es un desahogo para administrarla? Es un desahogo para administrarla. Las matemáticas no dan para disminuir la deuda. Para disminuir la deuda usted necesita hacer un ajuste de por lo menos 5,5 puntos porcentuales del PIB. Tuvimos un déficit primario del 3,5%. Hay que eliminar ese déficit, pero además hay que generar un superávit con el cual se pueda empezar a cancelar la deuda. Por eso digo yo, por lo menos unos 5,5 puntos porcentuales para que eliminemos los 3,5 puntos de déficit y generemos un superávit de 2 puntos con el cual pagar esa deuda. Ayer le oí al ministro Elian Villegas que la propuesta del gobierno pretende hacer un ajuste de 3,48, si no me equivoco, entre 3,40 y 3,50. Es decir, que la propuesta del gobierno, según los cálculos de ellos, apenas es para eliminar el déficit primario. No se generaría ningún superávit. Y si usted no genera superávit, no hay manera de disminuir la deuda. Entonces, esto es simple y sencillamente oxígeno para llegar al 8 de mayo del 2022 y entregar la brasa caliente a quien venga atrás. Definitivamente que por eso, también es criticable el acuerdo.
Yo sí creo, por lo que decía anteriormente, yo sí creo que el país necesita un convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero no cualquier convenio con el Fondo Monetario Internacional. Que lo que tiene es una brutal subida de impuestos solapada, ¿verdad?, escondida, que tiene muy poquito en materia de contención del gasto, que no tiene absolutamente nada en algo que mencionaba José Joaquín, que es reactivación de la economía, y que tampoco tiene absolutamente nada en reforma del Estado. Esta no es la propuesta que el país necesitaba. Ok, según el gobierno, esta propuesta es mayoritariamente centrada en disminuir el gasto y menos en impuestos. ¿Es realmente así y tan sostenible, verdad, como para que esa reducción del gasto de esta propuesta? Bueno, yo creo que eso ya lo habíamos mencionado un poco pues anteriormente. El problema es que son promesas de reducción de gasto y dentro de esas reformas no hay ninguna garantía que realmente se contenga el gasto. Por ejemplo, insisto en el proyecto de la ley de empleo público, no hay ninguna garantía que el gasto en planilla siga creciendo. Es decir, puede ser que usted congele las anualidades, el crecimiento anual, pero si usted sigue contratando más personal, si usted hace aumentos por otras razones, entonces ese monto, ese gasto total no va a disminuir. Entonces necesitamos realmente políticas que realmente que sean más que promesas en ese sentido, como las que ya he mencionado pues anteriormente. Yo le agregaría, además, no solo son promesas, sino que son promesas recicladas. Quitando la ley de empleo público, que ya dijimos que probablemente los diputados, al meterle tantos huecos, la van a hacer una ley que no va a rendir los resultados esperados, quitando empleo público, lo que queda es mayoritariamente promesas recicladas. La promesa del cumplimiento estricto de la regla fiscal. Pero eso ya está en las leyes de Costa Rica desde diciembre del 2018. ¿El tema de aduanas? El tema de aduanas, que es un tema del que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero al final de cuentas está bien. Yo creo que es una necesidad urgente poner los escáneres en aduana, pero es una necesidad urgente para agilizar el trámite de aduanas y por supuesto también para detectar contrabando entrando y saliendo, por supuesto, ¿verdad? Envíos de drogas, etcétera. Pero eso no va a tener un impacto tan significativo en la recaudación, ¿verdad? Entonces no le suma a esta cuestión. Ajá. Entonces, creo que, y esto hay que reconocerlo, la diputada Silvia Hernández dijo algo que me pareció que tiene mucha razón. En buena medida es un paquete de medidas pequeñas de muy bajo impacto y que para que esto rinda un efecto y pueda eliminar el déficit primario y generar un superávit, tiene que darse una conjunción de factores que obligan a que todo sea perfecto. ¿Qué fue lo que se pensó en el 2018? Cuando se aprobó la reforma fiscal del 2018, más allá de que no era una buena reforma fiscal, el éxito de esa reforma fiscal dependía, número uno, siempre lo dijo el gobierno, del cumplimiento estricto de la regla fiscal. Desde el primer día no hubo cumplimiento estricto. Teníamos al presidente ejecutivo de la Caja pactando con los sindicatos de la Caja salirse de la regla fiscal. Teníamos, que eso básicamente provocó la renuncia de doña Rocío Aguilar porque dijo, a mí no me tomaron en cuenta en ese acuerdo, ¿verdad? Después hubo otros factores, pero ese fue el detonante, ¿verdad? Tenemos al Poder Judicial queriendo salirse del cumplimiento. Tenemos a las universidades queriendo salirse del cumplimiento de la regla fiscal. Tenemos a las municipalidades, y ahora, lo que veíamos ayer, que la Contraloría General de la República rechaza 119 presupuestos de 119 entidades públicas porque se están recetando aumentos salariales por encima de la regla fiscal, y lo que tenemos es se me fue la palabra, no es una revolución, es una revuelta masiva del sector público contra la regla fiscal. Ese era el primer criterio para que esta reforma fiscal tuviera éxito, y cuando digo éxito me refiero a que lograra recaudar lo que pretendía recaudar. Y la segunda era que no hubiera ninguna crisis económica. Bueno, es absolutamente iluso pretender que no va a haber crisis económicas en el mundo, ¿verdad? Tal vez la pandemia no era previsible,
pero en la condición económica en la que estaba Costa Rica y en la que quedó después de la aprobación de la reforma fiscal, era absolutamente previsible una nueva crisis fiscal en 4 o 5 años. La pandemia lo único que hizo fue acelerarla, ¿verdad? Entonces, ahora vienen y nos reciclan la promesa de la regla fiscal. Entonces, no son solo promesas, son promesas recicladas de algo que el sector público no tiene la menor intención de cumplir. Y por eso, insisto yo, al final, ¿con qué nos quedamos? Con el paquete de impuestos. Porque la ley de empleo público va a salir aguada. Y la promesa Renta global dual. La renta global dual es un batacazo de impuestos fenomenal. Solapada, escondida bajo el criterio de la renta global, pero realmente lo que viene ahí es un batacazo. Esa disminución de la base, donde usted ya no va a pagar impuestos a partir de 840,000, sino a partir de 683,000 colones, va a atrapar a un 15 o 20% de la fuerza laboral del país. Los impuestos a la lotería, y bueno, son 8 o 9 diferentes proyectos los que en este momento tendrían que negociarse. Nos quedan 3 minutos, pero no quiero dejar de hacerles esta pregunta y quisiera la respuesta de los dos, por favor. Don José Joaquín y don Eli, ¿marca este acuerdo el rumbo de la próxima campaña electoral? ¿Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la próxima campaña electoral? No me queda muy claro. Sí, lo que... sí, con la pregunta, usted... Sí, si la pregunta lo que quiere decir es que si el gobierno está tratando de obtener recursos para poder llegar a la campaña electoral y poder favorecer a su partido político, la respuesta mía es sí. Digamos, yo lo que quiero ahondar a lo que Eli decía, de que estos son propuestas recicladas, para mí peor que eso, o digamos, o sumado a eso, es que yo no veo que el Poder Ejecutivo tenga la intención de frenar esas cosas. Yo no veo al presidente de la República saliendo diciendo, vea, no, ustedes presidentes ejecutivos de tales instituciones no pueden hacer eso, o poniendo un alto a las nuevas convenciones colectivas que se están negociando. Sí, ahí es donde yo no puedo creer que el gobierno tenga buena fe de utilizar estos recursos para poder mejorar la situación fiscal, sino más bien para seguir incrementando el gasto público, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo una gran desconfianza con respecto a este gobierno y sus buenas intenciones. Don Eli. Yo creo que la población costarricense ya se cansó de cuentos y espero que no se deje engañar por los cantos de sirena cuando llegue la campaña electoral. Aceptamos que nos subieran los impuestos en el 2018 con la promesa de que venía una contención del gasto que nunca se dio. Ahora nos vienen a pedir otra vez impuestos y ya tenemos clarísimo que estos impuestos son para sostener el nivel del gasto y sostener la planilla estatal y sostener los salarios que crecen desmedidamente en el sector público. O sea, no hay esfuerzo, no hay sacrificio de parte del sector público, nos lo piden todos los ciudadanos. Entonces, yo esperaría que no sea el acuerdo con el Fondo Monetario lo que marca la campaña, sino más bien la necesidad de los costarricenses de resolver los problemas como el desempleo de más del 20%, la pobreza por encima del 30%, el crecimiento económico tan anémico que tenemos, ¿verdad? Y el hecho de que cada día es más caro producir en este país, que los impuestos cada día son más altos. Espero que eso sea lo que marque la campaña. Todos diríamos que es una necesidad tratar de entender lo que nos está sucediendo, pero cuando escuchamos esos proyectos que están en la Asamblea Legislativa, la enorme pregunta es cuánto de eso efectivamente viene a contención del gasto, cuánto de eso viene a ayudar a lo que el país necesita. Estamos frente a una campaña electoral, un año electoral, y donde muchas personas hoy se cuestionan, por ejemplo, mociones como la de hoy, situaciones como propuestas como la del señor Carlos Ricardo Benavides en la Asamblea Legislativa, con la ley de huelgas y una serie de cosas más que de una u otra forma, y ante la toma de decisiones que tiene que ver con estos acuerdos, ¿cuánto de esto efectivamente va a llegar a pesar en los costarricenses a la hora de tomar decisiones electoralmente? Eso es lo que muchas veces nos preguntamos y procuramos tratar de entender. Si hace 3 años y algo se definió una campaña electoral por sexo y religión, por favor, tratemos de pensar bien en lo que viene y de manera prudente tratar de buscar
buenas opciones para el gobierno, para el próximo gobierno. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos, gracias a ustedes en sus hogares e invitarles para mañana, si Dios lo permite, aquí en Sin Rodeos Municipal nos va a acompañar el alcalde de Naranjo, el señor Juan Luis Chávez, así es que cordialmente invitados. Que pasen muy buenas noches. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad.